primero Colombia le ha demostrado al mundo que en momentos donde muchos apelan o a la xenofobia o a la discriminación o a la satanización de los inmigrantes, nosotros hemos mostrado que se puede tener una política de inmigración fraterna y ordenada. Esa es una gran demostración al mundo. Los hermanos venezolanos están huyendo de una dictadura atroz y han cruzado la frontera buscando atención, se la hemos brindado. Que eso trae impacto en Colombia, desde luego, estamos hablando de más de 1.3 millones de migrantes y tenemos que reconocer que genera presión en el sistema hospitalario, en el sistema de salud, que también trae algunas consecuencias en el empleo. Pero también nosotros tenemos que reconocer que durante varias décadas en el siglo pasado, nosotros teníamos familias colombianas que fueron a Venezuela y fueron acogidas con los brazos abiertos, en un periodo más extenso, desde luego. Pero también reconocemos que hoy, ante esta situación, nuestro deber es estar ahí para el hermano venezolano, en reconocer que hay instrumentos de normalización, en reconocer que tenemos además una ruta para trabajadores extranjeros en Colombia para evitar que haya pago al personal venezolano por debajo de los estándares colombianos y que haya una sanción efectiva si es que alguien lo hace, pero también reconociendo que ese mercado binacional que llegamos a tener de más de 7.000 millones de dólares, cuando venga esa recuperación de la institucionalidad, cuando venga esa transición a la democracia, lo que significa es una gran oportunidad de crecimiento y de vinculación comercial con muchos mejores lazos que lo que hemos tenido en el pasado entre Colombia y Venezuela. Pero, presidente, ¿cuándo se va a producir? ¿Cuándo va a volver la democracia de Venezuela? Se lo digo porque da la impresión de que hay un impasse. Usted es un claro defensor de Guaidó, le da un apoyo explícito. Yo soy un defensor del presidente Guaidó, pero sobre todo soy un defensor de la democracia y de los principios. ¿Cuándo va a ocurrir esto? Yo quiero decir esto de una forma muy clara. Yo a veces no logro entender cuando hay analistas que se preguntan así, como si estuvieran mirando las cosas así con la lejanía, casi que con la imparcialidad frente a ese fenómeno. No, lo que hay en Venezuela es una dictadura. Y si nos duele la democracia y si nos duelen los atropellos de los derechos humanos, la pregunta no es cuándo va a ocurrir, sino qué vamos a hacer para que ocurra. Y nunca antes habíamos estado tan cerca de ver la caída de ese régimen. Nunca antes habíamos visto un cerco diplomático de esas características en América Latina. Nunca antes habíamos visto que más de 50 estados reconocieran a un presidente interino como Guaidó y a la Asamblea Nacional para enfrentar a una dictadura atroz como la de Nicolás Maduro. Nunca antes habíamos visto tanto interés en que se produzca rápidamente esa transición. Y yo entiendo que la única forma de construir un mejor futuro es empezando por el cese de la usurpación y el cese de la dictadura, por establecer un gobierno de transición con una participación amplia y, óigase bien, con el llamamiento a elecciones libres. Esas tres condiciones se tienen que dar. Ahora, hoy estamos viendo que las fuerzas militares de Venezuela están totalmente fracturadas porque un mayor número y un número creciente quiere situarse en el lado correcto de la historia, al lado del presidente Guaidó, al lado de la Asamblea Nacional. Eso es lo que tenemos que hacer todos que ocurra. Porque la situación, si se sigue agravando, lo que va a entrañar es una mayor explosión social. Pero, presidente, a pesar de ese cerco diplomático del que usted habla, es cierto que tiene un cerco diplomático tremendo, lo cierto y verdad es que Maduro sigue aguantando. Pues uno podría decir sigue aguantando, claro, porque las dictaduras no caen de un día para otro. Y más una dictadura que empezó como dictocracia hace 20 años con la llegada de Hugo Chávez y que con el paso del tiempo se fue convirtiendo en una dictadura quizás la más brutal que haya visto América Latina en su historia reciente. Ahora, enfrentar la brutalidad, enfrentar la barbarie, enfrentar la violación sistemática de los derechos humanos desde la democracia, recorriendo las calles, consolidando además un cerco diplomático sin precedentes, pues eso muestra también el tamaño del reto. Pero lo que quedó en evidencia el 30 de abril, independientemente que no haya caído ese día Nicolás Maduro, es la enorme fractura que hay al interior de las fuerzas militares y el gran sentimiento que hay de salvar a Venezuela. Es que salvar a Venezuela empieza por el fin de la dictadura. Para nadie es una mentira que la producción petrolera de Venezuela ya está por debajo de 700.000 barriles, cuando llegó a ser de 4 millones, y muy posiblemente la pierdan.
Para nadie es una mentira que acabaron el aparato industrial, para nadie es una mentira que acabaron el aparato energético, para nadie es una mentira que hoy lo que está viviendo Venezuela es realmente la implosión total social y económica de una nación. Entonces, lo que la comunidad internacional debe reflexionar y debe ejercer la presión es que la solución no está en el dictador. La solución empieza por la salida del dictador y por eso creo que todos, en lugar de especular cuándo va a ocurrir, lo que tenemos es que facilitar que ocurra. Llegado el caso, ¿apoyaría usted una intervención militar? Yo he sido muy claro que más que una solución militar de carácter extranjero, hoy lo que se necesita es afianzar la ruptura al interior de las fuerzas militares en Venezuela y que esas fuerzas militares se ubiquen en el lado correcto de la historia, al lado de la Asamblea, al lado del presidente Guaidó, y que sean protagonistas y participantes activos de salvar a su país de la desolación, del desangre económico, social, humanitario que ha ocasionado la dictadura, y que jueguen un papel en el marco de las instituciones democráticas para devolverle la esperanza al pueblo. Presidente, ¿cree usted que estas acusaciones que se han producido sobre el desvío de fondos de la ayuda humanitaria han trastocado la figura o la figura moral de Guaidó? ¿O cree que no? Yo no creo, al contrario, a mí me parece muy bien que, a ver, en este tipo de procesos uno tiene que entender que no puede haber contemplaciones si alguien está obrando de manera indelicada. Y a mí me parece muy bien que el propio presidente Guaidó sea el que pida que se hagan las investigaciones, porque estamos hablando de ayudas que son para la población venezolana. Yo celebro que el presidente Guaidó esté además solicitando que se avance hasta las últimas consecuencias en esa investigación. Yo creo que eso es bueno para él, yo creo que eso es bueno para la comunidad internacional. Y eso también muestra el carácter que él tiene, que él no está en la política de tapar, que él ha sido la que ha caracterizado a la dictadura en Venezuela, sino por el contrario, estás en la actitud de denunciar y de pedir total transparencia en el manejo de esos recursos. Presidente, ¿cree usted que la posición de España de apoyo a Guaidó ha sido suficientemente contundente o no? Yo tengo muchas ilusiones en la comunidad internacional. Yo creo que los liderazgos en Europa deben ser cada vez más fuertes para precipitar la transición en Venezuela. A mí me ha parecido muy importante, por ejemplo, la actitud del presidente Macron de habernos acompañado a varios de los presidentes de América Latina en la denuncia de Nicolás Maduro ante la Corte Penal Internacional. Ojalá otros líderes de Europa también hagan lo propio. A mí me parece muy importante que España haya reconocido al presidente Guaidó y a la Asamblea Nacional. Yo celebro ese paso que ha dado el presidente Pedro Sánchez. Yo creo que el reto que tenemos hoy, y que esperamos también que Europa juegue un papel fundamental, es en que la presión sea cada vez más grande, que las denuncias sean cada vez más grandes y que se busque una convergencia entre lo que ha sido coherente en el Grupo de Lima con lo que debe ser la actitud también del Grupo de Contacto, y que la convergencia se dé sobre 3 pilares: el cese de la usurpación y el fin de la dictadura, un gobierno de transición con una participación amplia y que dé confianza, y el llamamiento a elecciones libres, obviamente con el acompañamiento de un grupo de países de la comunidad internacional.